términos y conceptos para el segundo trabajo práctico, que tiene que ver con organización, qué actividades tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese material que yo les mostré el primer día de clase. Todo lo que veamos de ahora en adelante va a formar parte del contenido del trabajo práctico número 2. Entonces, misión. La misión debe justificar la razón de ser de una empresa en el momento actual, mientras que la visión indica lo que la empresa espera hacer en el futuro. ¿Qué sería planificación? Bueno, planificación, planeamiento o planeación, depende cómo le digan, pero lo correcto sería planificación, es una función administrativa, es un proceso que comprende el análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias que permiten alcanzar dichos objetivos y el desarrollo de planes de acción que señalen cómo implementar dichas estrategias. Si no existe una planificación, no pueden administrarse en forma adecuada los recursos humanos, financieros ni materiales que posee una organización. La mayor parte del tiempo de un proyecto o de una tarea debería emplearse en la planificación para después no ir improvisando y no ir, como consecuencia de una mala planificación, tener un retrabajo o que las cosas no salgan como se planificaron, ¿no? Bueno, la planificación tiene 3 tipos de planificaciones: planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa. La planificación estratégica es la que define las pautas de acción del plan general de la organización. Dichas pautas van a conformar la planificación estratégica de la organización. Esta planificación es realizada por los altos directivos e involucra a toda la organización. Se establecen y definen los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. O sea que es estratégico, a cargo de la dirección de la empresa. La planificación táctica se llama planificación funcional, incluye los planes específicos para cada proceso o dependencia de la organización y se encuentran subordinados a la planificación estratégica. Dichos planes específicos van a conformar la planificación táctica y guían el curso de acción de cada proceso o dependencia. Se vinculan con decisiones de corto plazo. La planificación operativa determina cómo se asignan los recursos para implementar la planificación táctica. Es una planificación de corto plazo para cada área o proceso operativo. En ella se establecen las acciones y actividades que deben ejecutarse en los niveles más bajos de la organización, como así también se definen los tiempos asignados para cada tarea o actividad. Es como que va de la planificación general, la estratégica, pasa por la táctica, que es los planes específicos, y después sigue la planificación operativa, que es donde se realizan finalmente las actividades. Esto también es pregunta de parcial, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora vamos a entrar en una fase donde habrán escuchado nombrar en algún momento el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, etcétera, etcétera, amenazas. Y nosotros acá, en esta parte de la práctica profesional, vamos a ver el análisis de planificación estratégica, lo que es el contexto externo de la organización y cómo influye ese análisis del contexto externo en la organización, en la estructura de mi organización y sobre todo en las acciones que va a tomar mi organización. En esta parte de la materia, nosotros vemos temas estratégicos, vemos temas de análisis de sistemas, no vemos temas técnicos, no vemos temas, nunca los vimos, pero no vemos temas de lo que tiene que ver con con programación o con software o con hardware, no. Estamos viendo la planificación estratégica y todo lo que es el manejo estratégico de una empresa y qué es lo que yo tengo que tener en cuenta como analista de sistemas cuando estoy llegando a una empresa.
Ya vimos que lo primero que tengo que saber es ponerme a tono del negocio, de lo que significa, qué cosas se fabrican o qué cosas se producen, cuál es el core del negocio. Y lo que tengo que saber también es cuál es la estructura de la organización, cuál es su organigrama. Si la empresa no tiene un organigrama, ustedes como analistas o como consultores en sistemas tienen que hacer un organigrama de la empresa. Bueno, una vez que logran el organigrama, ahí tienen que establecer la misión y la visión de la empresa. Tienen que comprender lo que es la misión y lo que es la visión. La misión es lo que hace hoy y la visión es lo que hace el día de mañana. Después que se comprende eso, tienen que empezar a ver la planificación. ¿Cuál es la planificación estratégica de la empresa para poder funcionar y para poder prever cosas en el futuro? Porque el analista tiene que saber qué cosas se van presentando y qué variables para analizar factores externos, ¿no? Políticos, no sé si llegan a ver la palabra, políticos y legales, este es el análisis PES. Y el resumen de las siglas significa políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. Después vamos a ver un poquito más adelante qué significan cada cosa, pero no nos vamos a quedar con el análisis PES porque el análisis PES evolucionó y fue adquiriendo más conceptos. Del análisis PES vamos a pasar a hacer el siguiente análisis. Por cada uno de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, hacer una lista de situaciones, variables relacionadas con cada uno de ellos, identificando, digamos, cómo yo identifico los factores que van a estar asociados a lo político y legal, a lo económico, a lo sociocultural y a lo tecnológico. Yo tengo que identificar esos factores para después encuadrarlo en alguno de estas cuatro divisiones o de estas cuatro clasificaciones. Entonces, primero hago una lista, ¿sí?, de situaciones o de factores o de variables. ¿Y qué estoy tratando de detectar? Oportunidades son aquellas condiciones del contexto externo de la organización necesarios para lograr el cumplimiento de la misión, la visión y de los objetivos estratégicos de la organización. ¿Sí? Después tengo amenazas. Son aspectos del contexto externo a la organización que pueden dificultar el cumplimiento de la misión, de la visión y de los objetivos estratégicos de la organización. Si no es ni oportunidad ni amenaza, entonces identificarlo como no aplica o indiferente. Cuando ustedes van a una empresa y tienen que hacer la lista de todas esas variables, yo tengo que pensar qué variables externas a la empresa podrían o pueden afectar el funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, la inflación es una variable que afecta en forma directa a la empresa, entonces tengo que analizar de qué forma la afecta y cuáles serían las consecuencias o los planes de acción a seguir. Entonces, el analista de sistemas tiene que tener en cuenta todos estos factores. No solamente se dedica a hacer un sistemita de alta, baja y modificación, no. El analista de sistemas tiene una apertura donde tiene que estar pensando, en este caso, los temas que vamos a ver acá, los factores externos a la organización, cómo me afectan a mi sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si hay elecciones, seguramente va a afectar a mi negocio. ¿Por qué? No sé, porque por ahí el día de la elección no se trabaja o, bueno, lo que sea. Siempre hay una lista de variables, una lista de situaciones
Y esa lista de situaciones hay que encasillarlas en alguna de estos factores, o políticos o legales, o económicos, o socioculturales, o tecnológicos. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Acá quién me escribió. Ahí lo reenvió el trabajo. Ok, voy a verlo. ¿Cómo tenés mi mail? Porque no llegó. Ni lo tengo como spam. No lo tengo como spam. Y no lo tengo en mi bandeja de entrada. A ver si me lo estoy... No, Ezequiel me mandó acá el trabajo práctico. A ver. Ah, pero me lo mandó, perdón. Me lo mandó de escrito. Me lo mandó el texto en el... Ok. Estoy hablando sola, chicos, perdón. Te voy a anotar en email de vuelta. Ah, me lo mandaste a la cuenta web. Mándamelo al Hotmail, por favor. Porque todavía no vi el tema de mi cuenta web. Ah, estás con Magdalena. Bueno, yo eso no sabía que estaban juntos. El de Magdalena sí. Magdalena. Magdalena Cruz sí me lo mandó. Pero no. Ah, estudiantes, Magdalena Cruz y Manuel Díaz. Perdóname, no vi la descripción. Perfecto. Bueno, entonces no me falta nadie. Todos lo entregaron. Ahí ya me llegó, tranquilo, tranquilo, ya me había llegado. Bueno, voy a continuar un poquito con la presentación. Entonces, hago la lista de variables o de situaciones y después veo si es una oportunidad, o si es algo positivo o una amenaza, si es algo negativo. Pero de todos modos, tengo que ver si logra o no logra, tengo que ver si se encuadra, en cuál factor se encuadra, ¿sí? En cuál factor se encuadra. Bueno, acá está, recopilar las variables significativas, identificar las oportunidades, reconocer las amenazas y ver el tema de riesgos y crear un plan estratégico y un plan de acción. ¿Sí? Esto lo leen después tranquilitos, pero así se analiza el análisis de contexto de la organización. Dice, metodología, recopilar las variables significativas. El primer paso es redactar cuáles son las variables que tienen influencia en el desarrollo de su negocio y clasificarlas teniendo en cuenta los 6 factores sugeridos, bueno, en realidad son 4, por la metodología. Político, económico, bueno, acá esta filmina la tengo que arreglar, ahora me lo voy a anotar. Vamos a ver primero esta, que se llama análisis testa, que es político, evolucionó el PEST, el ambiental, y sería político, económico, social, acá los tenemos, ¿sí? Políticos, económicos, sociales. Esta, esperen que me sale un cartel.
esta herramienta de análisis que es PESTA, además del PEST, se le agrega el tema ambiental, el análisis ambiental, sobre qué contexto ambiental se desarrolla la organización y qué factores ambientales podrían afectar al desarrollo de la empresa. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cómo se analizan esas, yo voy a invertir después el orden de esto, cómo es el análisis, la metodología para ir haciendo esta listita de variables y ver en qué factor estaría incluido. Acá no va 6, sino que son 5, ¿no? Político, económico, social, ta, ta, ta. Vamos a corregirla. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo estoy haciendo el análisis de contexto de la organización, el análisis de factores externos, del análisis del contexto externo de la organización? ¿Cómo el contexto externo afectaría el funcionamiento de mi empresa o de la empresa donde yo estoy trabajando? Entonces, metodología, recopilar las variables significativas. El primer paso es detectar cuáles son las variables que tienen influencia en el desarrollo de su negocio y clasificarlas teniendo en cuenta los 6 factores, que en realidad son 5, sugeridos por la metodología: político, económico, social, tecnológico y ambiental. Una vez recopilados los factores que pueden influir en el negocio, se identifican las oportunidades que estas variables pueden traerle a la empresa. Después, 3, reconocer las amenazas. Así como se han identificado las oportunidades, también es importante encontrar las amenazas y todo lo que puede poner en riesgo el éxito de los objetivos del negocio. Identificar las amenazas hace posible prevenir futuros problemas y minimizar su efecto negativo antes de que sea demasiado tarde. De esta forma se pueden evitar los riesgos. Crear un plan estratégico y un plan de acción. Una vez conscientes de las oportunidades que pueden aprovecharse y de las amenazas que pueden traer riesgo para el buen desarrollo empresarial, es necesario crear un plan estratégico. Vamos a volver un poquito a los conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Proceso, proyecto, la diferencia, la misión, la visión, la planificación, los tipos de planificaciones, la herramienta análisis PEST, análisis de contexto externo, político, económico, social y tecnológico, conceptos de oportunidades y amenazas, ¿sí? Metodología para ir detectando las variables y las situaciones y después ir encasillándolas en alguno de los factores. El análisis PESTA, que es el análisis PEST más el análisis del factor ambiental, político, lo tenemos acá, político, económico, sociocultural, tecnológico y ambiental. Son 5 factores en el análisis PESTA. Después, acá vamos a empezar a ver 4 razones principales por las cuales utilizar el análisis PESTA. Primero, ayuda a detectar las oportunidades de negocio o personales y da una advertencia anticipada de amenazas importantes. Segundo, revela la dirección del cambio dentro de su entorno de negocio. Esto ayuda a darle forma a lo que se está haciendo de tal manera que se trabaje con el cambio en lugar de hacerlo contra él. Tercero, ayuda a evitar comenzar proyectos que probablemente fracasen por razones que se escapan de control. Y ayuda a desarrollar una visión objetiva ante un nuevo entorno, como por ejemplo ingreso de la organización a un nuevo país, una región o mercado. Es decir, yo tengo que hacer el famoso brainstorming o detectar o hacer un relevamiento o
identificar cuáles son, como hablamos recién, las situaciones donde del contexto externo me afectan al funcionamiento de la empresa. Y esto es que hay que hacerlo en forma permanente, ya sea para evaluar el funcionamiento actual o para generar nuevos negocios. Por ejemplo, acá dice el punto 4, ayuda a desarrollar una visión objetiva ante un nuevo entorno. Por ejemplo, ingreso de la organización a un nuevo país, región o mercado. La verdad es cuando lo empiecen a hacer, porque ustedes para el trabajo práctico van a tener que hacer un análisis de este estilo, entonces es importante que ya vayan asimilando y pensando en estos conceptos, porque del trabajo práctico que ustedes hagan van a tener que emplear todos estos términos y todas estas funciones. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más o menos vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Si hay algo que no fui clara, lo repetimos, no hay problema. Pero es fácil, lo único que tienen que estar es concentrados y tienen que tener la apertura de analizar el contexto externo, no solo un tema económico, sino todos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de distribución de un producto y me caracterizo por ser puntual y qué sé yo, qué sé cuánto, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se van a planificar piquetes o hay piquetes, porque eso va a deteriorar mi servicio. Ese es un factor externo del estilo sociocultural, ¿sí? Ese es un factor externo sociocultural. Así que todas esas listitas de análisis de cosas que van pasando o que pueden pasar, pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas, eso hay que hacerlo para poder ver realmente cuál es la situación del negocio y hacia dónde, qué es lo que estoy ahora, que es mi misión, y hacia dónde quiero ir, que es la visión. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito cuáles serían las preguntas que yo ejemplos, ¿no? De preguntas que yo me tendría que hacer en mi empresa o en la empresa a la cual trabajo para poder determinar esa lista de situaciones o esa lista de variables y ver si la puedo encasillar en factores políticos. Por ejemplo, ¿cuándo es la próxima elección? Yo tengo que analizar el contexto externo de una organización. Entonces voy y me siento y digo, por ejemplo, me hago toda esta lista de preguntas. ¿Cuándo es la próxima elección local o nacional del país? Digo local porque por ahí puede ser una municipalidad o puede ser una provincia, ¿sí? ¿Cómo podría cambiar esto la política gubernamental o regional? Digamos, la elección puede definir o no el rumbo de su negocio. A veces sí y a veces no. Si acá está Ezequiel. Sí, por ejemplo, yo tengo un negocio. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Si yo tengo un negocio, ¿no? Que soy único, o sea, mi único cliente es una empresa del Estado y esa empresa del Estado mañana pasado me dice que no me va a poder, no voy a poder ser más proveedor, entonces, bueno, estoy en un problema, porque entonces quiere decir que mi empresa no va a prosperar, no va a poder seguir. A ver, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué tal? Bueno, entonces yo tengo que determinar, por ejemplo, me puedo hacer esta pregunta. Estos son ejemplos de preguntas, ¿sí? Que los pueden ayudar a ver qué variables pueden afectar a la empresa desde lo político. Por ejemplo, como leí recién, ¿cuándo es la próxima elección local o nacional del país? ¿Cómo podría cambiar esto a la política gubernamental o regional?
Segunda pregunta que yo me puedo hacer, ¿cómo es la política actual del país? ¿Cuáles son los puntos de vista sobre la política empresarial y sobre otras políticas que afectan a la empresa? Tercer pregunta, ¿podría una legislación pendiente o cambios impositivos afectar el negocio, ya sea positiva o negativamente? Y, no sé, en su momento, es un suponer, en su momento la ley de alquileres. Hubo una época que las inmobiliarias estaban totalmente paradas porque ni se alquilaba nada, ni se vendía nada, ni nada. Bueno, cambió la ley de alquileres, empezó a moverse un poco la cosa, no sé si para bien o para mal o lo que sea, cómo quedaron los precios y demás, pero empezó a afectar a mi empresa. Antes, lo que había pasado no, no tenía movimiento y ahora por ahí sí o por ahí no. Entonces, la legislación pendiente afecta la pendiente y la presente también, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Cómo afectará al negocio una regulación comercial? ¿Hay tendencia hacia la regulación o hacia la desregulación? Bueno, nosotros tengo entendido que en el gobierno nacional anterior la tendencia era la regulación. Ahora la tendencia es a la desregulación, o sea, que no participe el Estado en actividades que pueden ser resueltas entre dos partes, ¿no? La regulación es eso, la intervención del Estado reglamentando cosas que por ahí a veces no son necesarias. Eso hay que estudiar cada tema y hay que ver si se necesita, si puede ser regulada, si no puede ser regulada, si se puede prescindir de la regulación o no. Ese es un tema aparte, pero la pregunta me la tengo que hacer. Entonces, otra pregunta, ¿cómo aborda el gobierno la responsabilidad social corporativa y la legislación de protección al cliente? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Es probable que cambie? Y nosotros tenemos una ley de defensa al consumidor, ¿no es cierto?, que está avalando digamos, lo está protegiendo ante diferentes situaciones. Y bueno, hay que ver esa ley de defensa al consumidor cómo impacta en mi empresa, en mi organización, en qué me afecta a mí esa ley de defensa al consumidor, por ejemplo. ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Bien? Bien. Bueno. Los demás están calladitos, no sé si están dormidos, si no entienden nada o no sé. Ah, dice, no tiene micrófono. Sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, sí, ya sé. No, lo más importante, que no tengan micrófono, pero me escriben en el chat si se entiende o no se entiende, si yo me explico o no me explico. Es un tema fácil, pero es un tema, ustedes, empezando a ver estos temas, van a lograr otro nivel de madurez que no están teniendo hasta ahora porque la propia carrera los está llevando a tener este nivel de madurez. Por ahí ustedes no pensaban que tenían que ver todas estas cosas un analista de sistemas. Por ahí ustedes pensaban que solamente se sentaba enfrente de la computadora a escribir código y nada más. Y no, no es así. El analista de sistemas no es solamente esa su función. Bueno, sigamos. Factores económicos. Dice, ¿qué tan estable es la economía actual? ¿Está creciendo? ¿Está estancada o disminuyendo? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer para hacer esta lista de variables. Los tipos, estos son ejemplos de preguntas, porque ustedes cuando hagan su trabajo práctico, que dicho sea de paso, ya tendrían que estar armando los equipos de trabajo de 2 o 3 personas y más o menos ir eligiendo la empresa. La clase que viene vamos a hablar un poquito de eso, después que hablemos los temas del parcial, para ir perfilando el trabajo práctico, que es pesadito, hay que trabajar bastante. Bueno, ¿los tipos de cambio utilizados por la organización son estables o tienden a variar significativamente? Bueno, si el tipo de cambio es estable, no tengo drama, pero si el tipo de cambio varía, ahí me va a afectar en mi negocio. No es lo mismo un dólar a un valor que un dólar a otro valor, o en euros o en cualquier otra moneda. Perdón. Entonces, esto definitivamente, la economía
los factores externos a mi organización hacen que afecten el funcionamiento de mi organización. Bueno, ¿están aumentando o disminuyendo los niveles de ingresos disponibles de los clientes? Esa es otra cosa también. Si los clientes tienen menos plata, ¿van a seguir consumiendo o no? Yo, si estoy vendiendo cosas que no son de primera necesidad, ¿voy a seguir vendiendo o no? ¿Cómo es posible que esto cambie en los próximos años? No sé. Esa es una pregunta que tienen que analizar ustedes. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Será sencillo incorporar personal calificado? ¿Será costoso contratar mano de obra calificada? Bueno, dependiendo del tipo de organización que tienen, ahí van a ver si tienen mano de obra calificada, si necesitan mano de obra calificada, los costos y demás personas para poder establecer los costos de la empresa, ¿no? ¿Los consumidores y las empresas tienen fácil acceso al crédito? Si no es así, ¿cómo afectará esto a la empresa? Bueno, si no tienen fácil acceso al crédito y yo vendo productos caros, o vendo casas, o vendo autos, o vendo yates, o vendo cosas de gran valor, y tal vez no tenga tantos clientes porque no sé si ahora está abierto el crédito como está abierto normalmente o hace muchos años. Eso tengo que averiguarlo y ahí tengo que decir, ¿es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Cómo está afectando la globalización al entorno económico? Y por ahí la globalización en mi caso no me afecta, no sé, por ahí yo tengo un tipo de negocio que la globalización no me afecta. No sé, si yo tengo ventas de bicicletas, por ejemplo, la globalización, ¿en qué me puede afectar? Que vengan diferentes tipos de bicicletas cada vez más automatizadas o más de tecnológicas y que, bueno, y que yo no pueda vender las mías, pero bueno, la globalización afecta a todo el mundo, hay que ver en qué manera, ¿no? Bueno, factores sociales. Ya vimos entonces los políticos, algunos ejemplos de preguntas. Estas preguntas son para poder sacar la lista de variables y para poder sacar la lista de situaciones. Los factores económicos y los factores sociales, ya vimos, políticos, económicos, sociales. Vayamos a los sociales. Espérenme un minutito que me voy a buscar un vasito de agua. Un minutito, Ahí vengo. Bueno, acá estoy. Voy a compartir de nuevo. Bueno, vamos a ver los factores sociales. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la población y el perfil de edad? ¿Es posible que esto cambie y afecte a la empresa? Y
El perfil de la edad, sí, porque por ejemplo, si yo me dedico a fabricar ropa, hay que ver si fabrico ropa para niños, ropa para grandes, qué perfil de población, hacia dónde apunto, si es una población que se viste en forma elegante o que se viste en forma tranquila, a qué público apunto. Eso hay que verlo, depende de la empresa. No hay cosas que esté bien o mal. Las cosas se analizan de acuerdo a la empresa y al contexto externo. ¿Cuáles son los niveles de salud, educación y movilidad de la sociedad? ¿Cómo están cambiando y qué impacto tienen en la empresa? Movilidad. Si yo tengo una empresa de combis, por ejemplo, tengo que ver cuál es el impacto social, económico, político, para ver qué precio le pongo a la combi para saber si la gente puede viajar en combi. O la gente se baja de la combi y se sube al colectivo, depende del bolsillo. ¿Qué patrones, el punto 3, qué patrones de empleo, tendencias del mercado laboral y actitudes hacia el trabajo se pueden observar? ¿Son distintos para diferentes grupos de edad? Y no sé, tendencias en el mercado laboral. Ahí estuvimos viendo nosotros cuáles eran las tendencias. Si yo tengo tendencias de determinadas profesiones y de determinados perfiles y tengo una empresa que necesita de esos perfiles, bueno, entonces es un factor que tengo que tener en cuenta. Porque si yo no tengo, si yo necesito una mano de obra calificada con determinado perfil y no lo encuentro, ahí voy a estar en problemas, porque no sé, por ahí yo tengo una maquinaria de robótica que conoce, que no cualquiera la sabe manejar. Y bueno, pero si no la sabe manejar, yo la voy a tener, o sea, no la voy a poder usar. Entonces, nada, hay que ir viendo todo eso. ¿Qué actitudes y tabúes sociales podrían afectar al negocio? ¿Ha habido cambios socioculturales recientes que puedan afectar a la empresa? Y hay que ver, depende del negocio. Por ahí hubo cambios socioculturales que no afectaron al negocio. Cambió algo sociocultural y al dueño de la empresa o a la empresa en sí no cambió nada. ¿Hay algún otro factor sociocultural que pueda generar cambios para el negocio? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un factor sociocultural. El Día del Niño. El Día del Niño, si yo vendo juguetes, seguro que va a generar un impacto en mi negocio. Ese es un factor social. El día de la primavera. ¿Qué tal? El día de la primavera. El Día de la Primavera es un factor sociocultural que va a afectar a determinados rubros. Por ejemplo, el rubro de las flores, el rubro de los bombones, el rubro de lo que es la bebida, el picnic y todo eso, que se festeja el Día de la Primavera, los boliches bailables. Bueno, es mucha la movida, a veces sociocultural, que va a afectar al negocio. Un cumpleaños, por ejemplo, beneficia a un cotillón. El cotillón se beneficia con la gente cuando festeja sus cumpleaños, por ejemplo, o cuando hace fiestas. Ahora se viene Halloween. Así que bueno, nada, es para analizar, depende del negocio que yo tenga, depende de la empresa donde yo trabaje y qué responsabilidades me han dado como analista de sistemas, ¿no? Gracias. No sé tu nombre. Ah, Pamela, perdón. Bueno, después de los factores sociales tenemos los factores tecnológicos, ¿sí? Que hoy por hoy son muy importantes en la organización, muy importantes. Ya sea cualquier tipo de producto que se fabrique o que se haga, siempre hay mucha innovación tecnológica para hacer y confeccionar los productos. Entonces, ¿qué preguntas me podría yo hacer para ver la tecnología, cómo afecta a mi negocio? ¿Hay alguna nueva tecnología que se podría estar usando? Y tengo que investigar.
¿Hay alguna nueva tecnología que podría afectar radicalmente el trabajo o la industria? ¿Qué hablamos radicalmente? Por ejemplo, alguna máquina que en lugar de antes hacían 2 o 3 máquinas, algo lo hacían entre 2 o 3 máquinas, ahora por ahí salió una máquina que hace las 3 cosas juntas, por ejemplo. ¿Alguno de los competidores tiene acceso a nuevas tecnologías que podrían redefinir sus productos? ¿En qué áreas las instituciones educativas centran su investigación? ¿Hay algo que se pueda hacer para aprovechar esto? ¿Cómo han afectado los cambios de infraestructura a los patrones de trabajo? Por ejemplo, niveles de trabajo remoto. ¿Afectó? Sí, afectó. ¿Por qué? Por un lado, se abaratan costos, pero por otro lado, se pierde lo que es el equipo de trabajo, el grupo de trabajo presencial, ¿no? Entonces ahora las empresas lo que hacen es, al menos una vez por semana, los hacen ir a trabajar y que interactúen en forma presencial con un equipo de trabajo, no solamente virtual. Pero eso lo decide la empresa. ¿Por qué? Porque hay gente que puede trabajar remoto sin problema, su producción va a ser la misma y no necesita ir en forma presencial. Pero bueno, puede ser que la empresa diga, no me importa, yo quiero que se integre con el grupo de trabajo y que no sea solo a través de una reunión virtual. Bueno, ahí verá, porque por ahí la persona le puede decir, no, pero yo remoto trabajo por 10.000 pesos, pero si tengo que ir, te sale 15.000 pesos porque yo tengo colectivo, tengo comida, tengo esto, lo otro. Bueno, y ahí se decide entre la empresa y el empleado. ¿Existen centros tecnológicos con los que se podría trabajar o aprender? Por ejemplo, está el INTI, el INTA, hay organizaciones estatales que ayudan a las pymes o a los empresarios a desarrollar su actividad y a hacer cursos y los incentivan y les enseñan cosas. Así que hay forma de que la empresa pueda buscar asesoramiento o unas líneas en general en organizaciones para aprender algún trabajo. Bueno, ¿es necesario actualizar la infraestructura tecnológica actual de la empresa? ¿Existe algún plan de renovación tecnológica? Bueno, eso es importante. El dueño de la empresa, el analista de sistemas, tiene que estar siempre a la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías, lo que son las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Porque si una persona analista llega a una empresa y todo el parque del hardware está desactualizado, son máquinas muy viejas, el analista tiene que hacer un diagnóstico y le tiene que decir al empresario, mire, con estas máquinas vamos a poder trabajar, no sé, 3, 4 meses más, pero después va a empezar a reventar todo porque ya no hay espacio en los discos, ya no hay espacio en la nube, no sé. Ese análisis lo tiene que hacer el analista. Y si el analista no es experto y no lo sabe hacer, tiene que recurrir. Hola, ¿qué tal, Sergio? Bueno, si el analista no lo sabe, tiene que recurrir al especialista. No tiene por qué saber todo 100% el analista. Tiene que saber de qué se trata, tiene que tener formación, conceptos, tiene que tener mucha idea clara y tiene que saber a quién recurrir ante un problema o ante alguna solución. Y después, ¿hay algún otro factor tecnológico que se desea considerar? Bueno, esto es una guía, nada más, un modelo o una ayuda a memoria de las preguntas que deberían hacerse para poder detectar los factores tecnológicos y hacer el análisis del contexto externo de la organización, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al ambiental, los factores ambientales, ya vimos los políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ahora vamos a ver los ambientales. Son todos aquellos factores que influyen en el ambiente e impactan en los aspectos ecológicos.
Es crucial para ciertas industrias, particularmente turismo y agricultura, entre otras. Incluyen la ubicación geográfica, cambios globales en el clima, procedimientos de reciclaje, compensaciones ambientales, eliminación de residuos, etc. El factor ambiental se agregó hace solo unos años, ya que la importancia de este factor ha venido creciendo. Esto ayuda a comprender las fuerzas del cambio ambiental a gran escala a las que se está expuesto y a partir de allí aprovechar las oportunidades que se presenten o bien tomar los recaudos y acciones necesarias para evitar los riesgos ambientales. ¿Qué estoy haciendo con esto? Hay una tendencia ya desde hace muchos años a el tema del factor ambiental, de lo ecológico. ¿Qué cambios ambientales afectan a la organización o bien la organización cómo afecta al factor ambiental, cómo afecta en los aspectos ecológicos? Las dos cosas. Por ejemplo, una empresa de una clínica tiene eliminación de residuos. Hay todo un mecanismo para eliminar los residuos patogénicos, me parece que se llaman, que se eliminan, por ejemplo, en bolsas rojas. Todo eso lleva a un tratamiento especial, porque si no es así, se contamina el medio ambiente. Así que son temas, depende de la empresa y depende de dónde yo trabaje. No sé, una papelera, por ejemplo, tiene su descarga en general de servidumbre en aguas. Entonces eso hay que ver qué tratamiento necesita hacer la papelera para no contaminar el agua. Y bueno, eso es complicado porque si yo voy a poner un negocio tengo que ver si el medio ambiente es apropiado para mi negocio y mi negocio no perjudicar el medio ambiente. Entonces, como los analistas de sistemas no somos especialistas en medio ambiente, tenemos que recurrir a especialistas en medio ambiente para que hagan un análisis más detallado. Pero en mi checklist del analista no tiene que faltar este análisis. Bueno, después el PESTA evolucionó al PESTEL. El PESTEL es el que vamos a ver nosotros en el trabajo práctico. ¿Qué pasa? El PESTEL se le agrega, se desglosa el político y el legal, y entonces al principio, ahora voy a ir al principio, el político estaba igual, en el mismo análisis que el legal. Bueno, lo que hace el PESTEL es separarlo y dejar factores políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. Y me falta acá el tecnológico, ¿no? Voy a agregar el tecnológico. Entonces, PESTEL, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Las organizaciones pueden usar el PESTA, pueden usar el análisis PEST, pueden usar el análisis PESTA o pueden utilizar el análisis PESTEL. Nosotros el PESTEL es el que vamos a ver en el trabajo práctico. Ustedes van a elegir una organización y en esa organización vamos a hacer un análisis de contexto externo. Y en ese análisis de contexto externo vamos a poner factores económicos y me van a detallar 2 factores económicos. Factores políticos, 2 factores políticos. Factores tecnológicos, 2 factores tecnológicos. Que afecten a mi negocio, ¿sí? Que afecten al negocio que ustedes están afectando al trabajo práctico. Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora?
Bien. Bien, profe. ¿Ya se durmieron? No. Bueno, ¿quieren que cortemos un ratito y después arrancamos con los trabajos prácticos? Hasta acá va a llegar la teoría del primer parcial. Yo voy a subir el material, le voy a hacer estas pequeñas correcciones que vimos hoy, voy a subir el material, léanlo por favor, así por lo menos una leída para la clase que viene, y en la clase que viene vemos dudas y consultas. ¿Sí? Sí. Profe, Bien, ¿usted profe. de ese PDF que tiene usted, va a seguir agregando más hojas? No. ¿Más adelante? Más adelante sí. Ah, porque yo me había descargado, ya tenía tipo de cuadernillo, y ahora me va a quedar estas hojas. Ay, no, pero se lo podés agregar, ¿eh? Me parece que te lo pueden agregar. Sí, me lo hacen ahí en el lugar que saco. En la imprenta, sí. Sí, te van a... No, pero para el primer parcial llegó hasta acá. El segundo parcial ya tiene otras, digamos, no tiene tanta teoría, pero sí tiene otras cosas también. En la segunda parte, nosotros vamos a ver ya técnicas para hacer relevamientos, como si ustedes se fueran a presentar a una empresa, qué técnicas tienen para hacer preguntas, pueden hacer cómo relevar, qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es una encuesta, bueno, otras cositas que van a tener que hacer para el trabajo práctico también. Pero todos estos conceptos que estamos viendo son importantes que los asimilen, no solo para el parcial, sino porque es lo que a ustedes les va a empezar a producir la apertura mental que tiene que tener un analista de sistemas con el análisis precisamente de todos estos factores. ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? Si no, podría... Eso sería todo, ¿no, profe? Con el material. Sí. Listo. Sí. Yo, como voy a presentar lo del trabajo, yo ya me desconecto, si no sigo gastando mirando. No hay problema, Pamela, no hay problema. Buenas noches. Gracias. No, gracias a usted. Gracias. Así que bueno, no sé, chicos, si les parece, cortamos un rato y volvemos. Son menos 10, volvemos y 10 por ahí. Bueno, profe. ¿Les parece bien? Bueno, genial. Perfecto. Nos vemos.